Hola, vamos a comenzar enseguida. Hoy día vamos a seguir con la parte de funciones de varias variables y el tema que vamos a ver específicamente va a ser el tema de límites. Ya los límites, cómo se ven en funciones de varias variables, que cambia un poco porque el espacio que se está trabajando es distinto ya a cuando se trabaja en una variable. Ya voy a ver la comparación de esto, cómo sería con uno o con lo otro. Entonces, en términos de lo que les voy a contar, ustedes se acuerdan que voy a ver aquí un pequeño diagrama, que cuando se calculaban límites en funciones que van con dominio los reales hacia los reales, así, cuando calculaba algún tipo de límite acá, tenía una cosa así y así, ¿ya? Y aquí una función, ¿cierto? Y lo que uno decía es que quería calcular el límite cuando tendía a un cierto a el valor de la función, ¿cierto? Y una de las cosas que voy a identificar acá es que tenía dos formas de llegar a este valor, que era por la izquierda o por la derecha. Y ahí uno veía si esto coincidía cuando uno se acercaba acá al punto en la función. Honestamente, ¿cierto? Lo que uno aquí veía era, calculaba el límite cuando x tiende a de la función. Y ahí se puede ver si existía. Una de las formas en que podíamos ver si este límite realmente existía o no era fijarse en los límites laterales. Es decir, había un teorema que nos decía que este límite existe solamente si existe, ahí, sí, solo sí, y los límites laterales existían y eran iguales. Límite entonces de cuando x tiende a la A por la izquierda era igual al límite cuando x tiende a la A por la derecha. ¿Ya? Eso pasaba. Pero claro, todo esto tiene que ver ahora con una cosa más geométrica del espacio, porque ustedes se dan cuenta, para acercarme a ese punto en cuestión, tengo solo dos lados por los cuales me puedo acercar. Me puedo acercar por la izquierda o por la derecha. Cuando trabajamos con una función que ya le aumentamos una dimensión más, por ejemplo, si trabajamos con una función que tiene un dominio en R2 a R, aquí todo es diferente. Es diferente en el sentido de que, por ejemplo, ya la gráfica de esta función no está representada por una curva como en el caso anterior, sino que más bien acá la superficie está representada, o sea, es una superficie, ¿cierto? Algo en tres dimensiones. Es una superficie de esa forma y cuando me quiero acercar a un punto, aquí tengo las coordenadas X, y Z. Cuando me quiero acercar a algún punto acá, aquí los puntos ahora tienen dos coordenadas, son así y así. Hay un punto aquí que lo puedo representar como el punto A, B. Ya distinto, ¿cierto? Al otro, a lo que veo al lado, porque en el lado me acerco a una cosa. Aquí quiero ver qué pasa en esta parte, ¿cierto? Como qué va a pasar en la superficie de la función que está ahí. Y entonces, si trato de emular lo del teorema anterior, ocurre algo muy particular. Yo para poder acercarme al punto A, B, tengo en realidad infinitas direcciones por las cuales me puedo acercar. Entonces, el teorema anterior ahora no es útil para demostrar la existencia. Y esto porque tendría que probar que todos los caminos llegan efectivamente a la coma B. Es decir,
habría que probar los infinitos caminos. En cambio, antes cuando se trabajaba en la dimensión de R a R, sí era útil el teorema porque como tenía solamente dos caminos, bastaba que estos dos caminos fueran iguales. Aquí son infinitos caminos y que no puedo probarlos todos. Entonces, ¿cómo se empiezan a abordar los problemas de límite de acá? Bueno, lo primero que vamos a ver es que nuestro objetivo aquí es calcular el límite cuando x, y tiende al a, b de una función de dos variables. Ya, eso queremos ver cómo poder demostrar la existencia de este límite. Ya vimos que el tema de los caminos no nos sirve para demostrar la existencia porque habría que probar todos, pero sí se mantiene algo en lo anterior, es decir, se mantiene el hecho de que todos los caminos tienen que necesariamente llegar al mismo valor. Entonces, el teorema anterior sí es útil para demostrar que algo no existe. Voy a ver aquí algunos resúmenes de lo que hemos estado haciendo. Aquí, tengo lo de los límites. Entonces, le voy a agregar esto que acabo de decir. El teorema de los caminos es útil cuando se quiere demostrar que un límite no existe. Ahí, cierto, lo que pasaría es que basta tomar dos caminos distintos que lleguen a distintos valores. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería eso ahí. Bien, lo que tiene en particular este primer límite que estamos analizando acá es que ustedes pueden ver que yo simplemente no puedo evaluarlo, ¿ya? Porque si lo evalúo me va a quedar 0 partido 0, y acá ya no existe el orbital para poder estar sacándolo con derivadas, sino que tengo que hacer otra cosa. Definitivamente no puedo evaluarlo, tengo que ver si existe este límite, y em, le voy a agregar aquí algo. Está aquí. Agréguele un grado a lo de abajo. Le vamos a agregar el grado 3. ¿Ya? Ahí.
Ya, abordemos este problema con el tema de los caminos. Este límite no existe, y yo les voy a decir por qué. Hay una cosa que uno se puede fijar en los grados, ¿cierto? Esto tiende al 0, 0. En este caso, el grado de lo que vemos aquí abajo es mayor al grado de lo que vemos ahí arriba. Entonces, eso quiere decir que el denominador va a tender primero a 0. Y eso nos da luces de que el límite no va a existir. Pero este no es una explicación formal, esto es algo que uno tiene que hacer simplemente para saber que no va a existir. Ahora viene lo importante. ¿Cómo lo probamos esto? Ya. Elijamos dos caminos entonces. Primero, buscar dos caminos que pasen por el punto 0, 0. Es decir, el punto al cual está tendiendo el límite, que es este. Si el límite tiende a otro punto, debo buscar un camino que pase por ese punto. En este caso nos interesa ver lo que pasa cuando paso por el 0, 0. Entonces, los caminos que pasan por el 0, 0 puede ser cualquier función que uno conozca que está pasando por el 0, 0. En este caso, por ejemplo, la función y igual x pasa por el 0, 0. Y la función y igual x cuadrado también pasa por el 0, 0. Ya, y ahora calculamos el límite en ambos caminos. Entonces, primero, con el camino y igual x. Con eso, mi límite que es de dos variables, que recuerden que es así, límite de x, y tiende al 0, 0, de xy y partido x al cubo y al cubo. El límite aquí se transforma en el siguiente, como y es igual a x, me va a quedar límite cuando x tiende al 0 de x cuadrado dividido x al cubo más x al cubo. Así. ¿Y qué va a pasar ahora? Este límite nos queda como límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado dividido 2x al cubo. Este es el límite cuando x tiende al 0 de 1 partido 2x. Y ese límite no existe. ¿Ya? Ese límite tiende a más o menos infinito, así que no va a existir. Por otro lado, ¿qué pasa si yo tomo el otro camino? Va a quedar límite cuando xy tiende al 0, 0, que va a quedar, ese es nuestro límite original, que era de esta manera, pero ahora si lo reemplazo con este camino que pasa por el 0, 0, nos queda de la siguiente forma. Va a quedar solamente x tiende al 0. Esto va a quedar como x al cubo arriba, bajo x al cubo, y aquí, como el y es x cuadrado, va a quedar x elevado a 6. Si sigo desarrollando este límite, puedo factorizar por x al cubo. Me va a quedar 1 dividido 1 más x al cubo. Y eso tiende a 1.
Profe, ¿podría mostrar un poquito la parte que escribió con rojo? ¿Sí? Ya, gracias. Bien, entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto? Profe, Son... entonces siempre tenemos que llegar. Ujú. ¿Sí? Sí, dime. Profe, entonces siempre se tiene que llegar a un número correspondiente, a un límite que esté bien ahí formado. O sea, lo que pasa aquí es que tomando dos caminos distintos, tomando este camino que pasa por el 0,0 y tomando este camino que pasa por el 0,0, llegué a valores distintos. Aquí llegué a que el límite no existía y aquí llegué a que valía 1. Y eso me dice inmediatamente que el límite en cuestión que estoy calculando, el original, no existe. Entonces, ese es el desarrollo de esto. O sea, uno al final concluye acá de que en los caminos Profe, ¿me escucha? mayor... ahora sí, ¿sí? Sí, profe, siempre tenemos que llegar entonces a un número constante, a un número real. Nunca tenemos que tener un X o un Y abajo o arriba, ¿verdad? No, pues el límite llega a un número, claro, o no existe en otros casos. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces acá en los caminos nos dieron distintos valores y la conclusión de eso es que el límite no existe. Es decir, no existe límite cuando x, y tiende al 0,0 de x por y dividido x al cubo más y al cubo. Bueno, pero esto de acá sirve para demostrar que algo no existe. Y si existe, no me va a funcionar eso. Todos los caminos van a empezar a dar el mismo valor. Entonces ahí necesito otra forma de demostrar que existe el límite. O sea, para que exista el límite, tiene que ser todos los caminos iguales, ¿o no? Claro, Deben- pero eso no va a servir para demostrarlo, Ah, ya. porque los caminos son infinitos. Entonces no puedo probar que todos son iguales. Ya. Bueno, gracias. Se cortó justo. Bien, entonces, estamos claros que esta técnica, ¿cierto?, nos va a servir en el caso que no exista, y un buen truco para ver que no existe es lo que yo le escribí justamente en rojo. Pero, por ejemplo, cuando tenemos otro tipo de límites, hay que encontrar otra técnica que nos permita hacer esto. Ya vamos a ir de a poco como avanzando en eso. Hay varias técnicas que nos permiten demostrar que va a existir.
Ya, vamos a empezar a hablar entonces un poco de la geometría que se tiene en el espacio, ¿ya? Lo primero, porque nosotros estamos haciendo una cosa así, que yo adelante le hice como un dibujito de esto, es decir, tratar de ver qué pasa cuando me voy acercando a un punto acá, qué va a pasar con la superficie, a qué punto me estoy acercando. Eso básicamente es. Entonces tenemos que hablar primero de de qué es una bola en RN, cómo se trabaja en este tipo de cosas y qué sirve para demostrar. Entonces vamos a empezar con este concepto previo que es bola abierta. La bola abierta con un centro en un punto x0 se refiere a un espacio donde todos los puntos están en un cierto radio. Piénselo también como lo que uno trabaja con las circunferencias, que prácticamente, ¿cierto?, es la definición de esto acá. Por ejemplo, una bola en R2 sería, tomando la definición de arriba, sería que está centrada en el punto x0 y 0 con un radio R, va a ser todos los puntos xy que están en R2, tal que la distancia de x0 y 0 con xy va a ser menor a R. Y gráficamente, ¿qué veríamos con esto, con este espacio? Este espacio nos dice que si esto es R2, aquí tengo el punto x0 y 0, una bola abierta de radio R es esto. Aquí tengo el radio R, y sería esto así. Eso que ven ahí. ¿Ya? O sea, una pequeña vecindad de eso que está ahí. Entonces, ¿por qué sirve definir lo que es una bola? Porque así puedo definir formalmente lo que es el límite en varias variables. El límite en varias variables se define entonces a partir de la bola como lo que viene, bueno, es el concepto de Rn, que está aquí, ya el concepto más formal, pero podemos verlo como una explicación más o menos de lo que estamos haciendo. Ya les voy a colocarlo de arriba, pero en términos de lo que estamos haciendo aquí, voy a robarme este dibujo que me sirve para explicarlo. Básicamente nos dice esto que algo se dice el límite de una función de varias variables cuando nos acercamos a un punto de Rn, si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que cualquier punto que esté dentro de la bola en x0 se cumple que el límite está cerca del valor en la superficie, ¿ya? O sea, aquí está la superficie, la que yo les contaba hace un rato, y la superficie se supone que uno está evaluando dónde quiere llegar, ahí, a un punto L. Entonces, uno dice, bueno, si yo tomo un puntito acá, este es el espacio que está cerca de L. Si yo tomo un puntito que está aquí, dentro de esto de aquí, y lo proyecto, tiene que estar dentro de ese espacio. Y ahí uno puede decir que se cumple que el límite es L. Eso en términos de la geometría que está pasando aquí. Y esta es la técnica que nosotros vamos a tener que utilizar formalmente
para poder demostrar que un límite existe. Yo lo voy a empezar a hacer con un límite y ustedes van a captar al tiro de qué trata esto que estoy haciendo acá. Entonces, usemos la definición para demostrar que un límite sí existe. Bien, entonces veamos lo siguiente. Vamos a calcular el siguiente límite. El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de 5x cuadrado por y dividido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué sé que este límite va a existir a diferencia del anterior? El grado de lo que ven ahí abajo es 2. Y el grado de lo que está arriba es 3. Entonces, el numerador va a tender más rápido a 0. Lo que indica que el límite va a existir. Pero ahora también, ¿cómo probamos esto? Profe, ¿por qué el ¿Sí? del grado del numerador es? ¿Es 3? Sí, pero ¿por qué? Ah, porque tú tienes un x cuadrado, que es una variable que está al cuadrado, multiplicada por otra variable. Entonces la suma de esos dos grados es 3. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y el de abajo se está sumando. Tú cuando sumas grados, se mantiene el grado del mayor, pero cuando tú multiplicas grados, se suman. A ver, ¿qué dice Mariano en el... No entiendo bien qué dice Mariano en el chat. Bueno, parece que está como hablando consigo mismo. Profe, era lo mismo que de lo del grado. Ah, ya. Sí, claro, no se olviden de esto que, por ejemplo, miren, esto tiene grado 1 acá, ¿cierto? Y el otro tiene grado 2, entonces, por eso da un grado 13 eso de ahí. En cambio, el de abajo no es grado 4 porque está sumando, y eso se mantiene ahí el grado del mayor nomás. Ya, esto, entonces, la clave es como, bueno, ¿cómo podemos demostrar que sí existe este límite? Porque ya demostramos, había una técnica para demostrar que no existía, que se la mostré antes, y ahora este tono contrario, este sí va a existir, pero no me sirve el anterior. Ya, entonces veamos, ¿a qué punto nos estamos acercando primero? Entonces, eso es lo primero que tenemos que evaluar. Nos estamos acercando al 0, 0. ¿Ya? Ese es el punto al cual nos estamos acercando y que ustedes lo ven acá. Eso quiere decir que en términos de la bola que les hablaba recién, nosotros estamos trabajando esto aquí, es decir, todos los puntos que están a una distancia del 0, 0, y que yo necesito que esto sea menor a un delta. Pero si esto yo lo traduzco un poquito, ¿cómo sería esto aquí? Me daría simplemente xy, porque está restando con el 0, 0. Y la norma de eso es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso es menor a delta. Ya, eso ocurre cuando el punto se acerca al 0, 0.
lo que ahora tengo que ver es otra cosa más. ¿Cuál es el candidato a ser el límite de esto? O sea, ¿cuál sería, uno podría decir como, ¿a qué va a tender esto? ¿A qué resultado debería darme? Y eso es lo que necesito probar. Como para probar que existe el límite acá, tengo que tener un candidato al límite. En este caso, si uno toma cualquier camino, vamos, ese va a ser nuestro candidato. Entonces, tomemos un camino. El cualquiera. Yo voy a tomar el camino y igual x. ¿Ya? Pero cualquiera que pase por el 0, 0, obviamente que es el punto al cual nos estamos acercando. Entonces, nuestro límite era límite cuando x, y tiende al 0, 0 de 5x cuadrado por y dividido x cuadrado más y cuadrado. Y usando este camino, este límite se nos queda como cuando x tiende a 0 de 5x al cubo partido en x cuadrado más y cuadrado. Claro, más x cuadrado, ¿cierto? Ahí. Y esto nos termina dando límite cuando x tiende al 0 de 5x partido 2. Y eso es 0. Ahora, uno podría probar aquí que si toma otro camino, también le va a dar 0. Si toma otro camino, también le va a dar 0. Y todos los caminos que le tome van a empezar a dar 0. Esto se lo puedo dejar a ustedes también como ejercicio. Pruebe con otros caminos que pasen por 0, 0. Verá que todos llegan a 0. Bueno, y la cosa es que entonces nuestro candidato a ser el límite de esta función es 0, pero como lo malo es que tenemos infinitos caminos, esto no es una demostración, ¿cierto? Y no puedo probar los infinitos caminos, así que por eso nos vamos a ir por el tema más formal. Ya hasta aquí, a ver si alguien tiene alguna pregunta, para que vayan comprendiendo el paso a paso de esto igual, no se vayan perdiendo. Profe, yo una consulta. Cuando dice que pasa por el 0, 0, ¿eso ¿Ya? se refiere a que el y siempre va a ser igual a un x? Ya sea cualquier tipo de x al cubo, a la quinta y Claro, así. pero por ejemplo, esta función no pasa por el 0, 0. No, porque está desplazada. Claro, sí. Pero hay muchas que pasan por el 0, 0. Por ejemplo, y igual seno de x también pasa por el 0, 0. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, ¿cuánto valería en este caso? 0 también. 0 también, ¿cierto? Entonces A pasa por el 0, 0. Y a ti para probar esto te sirven, bueno, es que, y ese es el punto porque hay infinitos que pasan por el 0. Por ejemplo, esta función también pasa por el 0, 0. Y esta también. Y esta también, ¿o no? Y la raíz de x también, exactamente. Entonces, ustedes ahí, para que vayan practicando esto, se los dejo de ejercicio, tomen otros caminos y vean que todos están llegando al 0, o sea, todos están llegando acá. Ese es nuestro candidato. Ahora, esto es lo que no nos pasó en antes. ¿Se acuerdan que voy a retroceder un poquito? Pero solo para comparar. Aquí no nos pasó eso, ¿cierto? Tomamos dos caminos y ya uno ya no existía y el otro nos dio un valor 1, entonces tenían que haber dado lo mismo. Y esto nos sirvió para decir que el límite no existía. Lo que empieza a pasar aquí es todo lo contrario, que aquí yo tomo cualquier camino y todos le van a empezar a dar el mismo valor. Entonces eso, aquí la sospecha es que el límite aquí sí existe.
Bueno, ¿y cómo vamos probando? Entonces vamos paso por paso. Ya tengo mi candidato, ¿no? Mi candidato a ser el límite es 0. Entonces, ahora, tomamos la segunda parte de la definición. La parte del epsilon, que nos dice que f de x, y tiene que acercarse al valor del límite y eso tiene que ser menor a epsilon. Pero bueno, acá voy reemplazando. ¿Quién es mi f? Es 5x cuadrado por y dividido x cuadrado más y cuadrado. ¿Y quién es el candidato al límite? El 0. Entonces, ahora la demostración se basa en acotar esto, que es lo que nos dio aquí, eso de ahí, por esto que lo teníamos antes más arriba, que era el de eso de aquí. ¿Por qué? Porque así, cuando eso, que la parte del delta esté acotado, también lo estará la parte del epsilon. Ya, empecemos. Aquí hay que solamente hacer desigualdades hasta lograr acotar esto, esta parte de aquí, por eso que está en el punto 1, que es esto. Y eso no es tan difícil, voy a empezar a hacerlo así de a poco. Bueno, veamos. Tengo eso que es así, esto, ahí, 0. Bueno, menos 0 en realidad lo puedo escribir solamente así, ¿cierto? Yo estaba ahí solamente para recalcando que ese era el límite, pero la expresión me va quedando de esta manera, ¿cierto? Así, ya. Y esto tengo que empezar a decir que es menor a ciertas cosas. Entonces, lo primero es que aquí hay cosas que sí o sí son positivas. ¿Quién es sí o sí positivo dentro de esto que estamos haciendo acá? Por ejemplo, El x cuadrado y el y cuadrado. el x cuadrado y el y cuadrado, todo eso es positivo. ¿Y quién no estoy seguro si es positivo? El y. El y. Entonces, yo sé que esto es menor o igual, o de hecho es igual, a 5 valor absoluto de y por x cuadrado, y esto dividido en x cuadrado más y cuadrado. Se fijan que le saqué el valor absoluto a todo lo que estoy seguro que es positivo, pero se lo tuve que dejar al i, porque el i no es, no estoy seguro, ¿cierto? Es como, ¿qué será ese i? Y lo voy a escribir así, para que sea más evidente lo que voy a hacer ahora. ¿Qué pasa con esta expresión? Esta de acá. ¿A qué es menor esa expresión sí o sí? ¿Qué se le ocurre que podría ser menor esa? Menor a 1. A 1, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? Yo, Nicolás Barriga. Muy bien, Nicolás, eso es menor a 1 porque el x cuadrado está dividido por sí mismo, pero más algo que es positivo. O sea, sí o sí, eso es menor a 1. Y eso, entonces ya nos sirve para acotar toda esa expresión. Entonces, todo eso va a ser menor o igual a 5 por valor absoluto de i. Porque, voy a marcarlo bien acá, todo eso es menor o igual a 1. Ya, y acá algo que ya me estoy acercando a lo que quiero. Esto de aquí, el valor absoluto se puede escribir así, como raíz
y el valor al cuadrado. Entonces, voy a escribirlo más abajo acá. Esto que es un buen truco aquí y se usa mucho, entonces en realidad ahora que lo ven, después lo van a poder usar. Esto es menor o igual a 5 veces lo mismo, pero aquí puedo agregarle algo más. Y eso es evidente que lo que tengo en el lado izquierdo es menor al lado derecho porque le agregué algo más adentro de la raíz que es positivo. Y lo logré, o sea, logré, si se fijan, logré acotar esto que yo quería, que es la parte del épsilon, la logré acotar por esto, que era lo que puse en el primer punto. ¿Y ahora qué pasaba con esto? Entonces, hemos encontrado lo siguiente. Encontramos que esto menos el 0, ¿cierto? Que era ahí, resultó ser menor o igual a 5 veces esto. Y bueno, ¿de qué nos sirve eso de ahí? Entonces, ¿a quién es? Lo voy a escribir aquí todo el resumen. Uno de esos es menor a delta, que es lo que estábamos viendo en un principio. Esto entonces resultó ser menor a 5 veces esto, y esto es menor o igual a 5 veces delta. Entonces, lo que yo quiero, y este de acá, lo que uno dice, bueno, entonces, ¿qué epsilon hay que elegir para eso? Basta que igual a epsilon aquí, y uno dice, el delta tiene que ser epsilon quintos. Pero gran desigualdad es que he demostrado que hay una dependencia entre que uno y el otro estén acotados. Si no está acotado, el otro también está acotado de esa manera. Entonces, esto confirma es igual a 0. Entonces nuestro límite era efectivamente igual a 0. O sea, profe, ahí todos tienen que llegar a cero, o sea, todos los caminos, ¿no? Que yo elija. Sí, de hecho sí, claro. Con eso ya uno demuestra que cualquier camino que toma llega Ah, a ya, 0, ya. que es una sospecha que teníamos de antes, pero que no nos servía para demostrar. Y sí, pues uno ahí con eso demuestra que sí. Lo que hay que lograr para que estos límites existan es lograr esta dependencia entre las dos cosas. Eso que tengo acá, que es importante. ¿Cómo logré que el delta dependa del epsilon? Porque logré que lo que estaba acotado por epsilon, que era esto estaba acotado por epsilon, estuviera acotado por lo que estaba acotado por delta. Eso logramos haciendo este camino que ven aquí, este proceso que ven acá. Entonces, ¿se acuerdan que quiero que sea menor o igual a epsilon? Entonces, Sí. ahí con el camino, bla, 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 llegué hasta que se terminó siendo menor o igual a 5 delta, porque ese es menor a delta. Entonces, aquí uno dice, aquí puedo lograr esta dependencia entre los dos. Ah, vale, profe. ¿Ya? Eso es lo que hicimos básicamente para demostrar esto.
Y bueno, ya, entonces les puse dos formas, con lo que pueden hacer esto acá. Lo que, lo que voy a dejarles ahora es dos ejercicios, ¿cierto? No sé si vienen por acá algunos, eso ahí. Lo que quiero que hagan. Demuestre si existen o no los siguientes límites. Primero, hacia ahí. Y ese de ahí. Ya, entonces traten de hacer esto para que aprovechen al tiro de practicar, a ver si tienen alguna duda, ¿cierto? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Y ya vamos a empezar a ver después derivadas parciales la siguiente clase. El laboratorio de cálculo vectorial lo vamos a dejar para la otra semana. Ya el evaluado que viene. Profe, sé que el lab que queda el último, ¿cierto? A ver, ¿O buena no? pregunta. Yo ¿O son pensaba que, yo cuatro? no estoy seguro porque en ecuaciones son tres, ¿cierto? En ecuaciones diferenciales son tres, pero aquí me parece que son cuatro. Y lo voy a ver al tiro. ¿En serio? Son tres ecuaciones diferenciales. Qué maravilloso. Sí, me parece que son tres porque no hay más fijado. De hecho, como ya lo fijamos desde el principio, mira, lo voy a buscar acá. Qué rico que sean, no. Profe, ¿y las notas todavía no las tienen? Les voy a asegurar. ¿De qué? Dígame, ¿de qué cosa? Del control. No, pues no se la he enviado todavía. A ver, voy a fijar en el programa. En el de ecuaciones estoy casi seguro que es así, porque yo lo tenía programado aquí. Ecuaciones. Claro, laboratorio evaluado 3. El laboratorio evaluado 3 ya lo tuvimos, ¿cierto? Eso pasó antes. Sí, no hay más laboratorio evaluado. Eso en ecuaciones. Y en vectorial voy a ver al tiro.
Mm, sí, también son 3. Qué También rico. son 3. Mira, les voy a mostrar aquí. A ver si. Maravilloso. ¿Ven esto que estoy viendo, que es nuestro programa de vectorial? Sí, profe. Ya, miren. Aquí, que era la semana esta, que yo lo vamos a correr para la otra semana, era el laboratorio evaluado 3. ¿Ya? Y después ya no viene más laboratorio evaluado. Po. Aquí está la semana del control recuperativo. Recuerden avisar. Bueno, igual les voy a mandar yo un correo, pero avisarme como quién lo va a dar. Y en verdad no nos quedan tantas semanas de clase. ¿Eh? Estamos viendo hoy día toda esta parte de acá. La otra semana ya vamos a empezar derivadas parciales, regla de la cadena, derivada direccional. Pero Así que entonces, vamos. ¿esta semana él evaluó? No, la otra. Lo cambié para la otra. Ah, la cambió, ya. Sí. Y la nota de los controles esta semana está esta semana. Po. Sí, pues esta semana les corresponde que le entregue todo acá. Recuerden que el control 2 fue esta semana y hay 2 semanas para entregarse. Yo igual se lo voy a entregar ahora esta. Po. Profe, el ¿Sí? control recuperativo va a ser tipo examen. No, no, tipo examen. Pues no como control. No, 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 no es así como. Pero es que lo que yo tengo en la pregunta, ¿tú te refieres como a los contenidos? Sí, a eso me refiero. Sí, sí, porque no es como un control por cada uno que haya diferenciado, pues, es uno solo. Ah, ya, o sea, va a ser de toda la materia. Claro, por ejemplo, si tú faltaste el control uno y otra persona faltó el control 3, van a tener el mismo control recuperativo, Ah, ya. Gracias. ¿ya? Pero en dificultad no va a ser superior a los controles que ya has tenido o al que tuviste que tener en nivel de la pregunta. A eso me refiero. O sea, no es que vaya a tener preguntas más difíciles, Ya, gracias. ¿ya? Sí. Así que por eso recomiendo igual, si es que no dio el control, revisar cómo fue el control, el contenido, todo, y ver todos los controles que se han tenido hasta ahora. Profe, y la nota que va a dar va a ser primero de la primera parte, ¿cierto? No, todo junto. Ah, con la pregunta 3 también. Sí, porque quiero dar la nota completa. Y se supone que o sea, la primera parte y la segunda tenía una nota y se saca un promedio, ¿no? No, pues son puntos porque te fijas que el control venían las 3 preguntas ya, y cada una valía 15 puntos. Y tú hiciste 2 y la tercera la mandaste, que también vale 15 puntos. Ah, ya, entonces solamente va a sacar una pura nota. Sí, pues una sola nota. Ah, ya. Al final es como que hubieras dado el control, pero solo que la última pregunta tenía más tiempo para hacerla. Y no sé quién está conmigo aquí en ecuaciones, pero ya les mandé la nota y les voy a indicar como si tienen alguna pregunta de la corrección o algo así. La voy a empezar a ver esta semana. Así que Ahorita, profe, hubiera avisado que hacía Edo y también. es que no sabía que iba a hacer ecuaciones, fue de última hora. Sí, porque el momento de tomar no salía usted, pues. No, no. No, pues, no, verdad. Tampoco sé cómo me asignaron a los alumnos de ecuaciones. Yo soy Kawin. No sé cómo pasó eso, como solo me pidieron hacerlo, entonces me calzaban como los horarios y lo tomé.
Profe, debo confesar que el lunes fue el único profesor que, que fue como comprensible con la cuestión del plebiscito. De verdad. No creo que haya sido, o sea, Daniel igual de haber suspendido sus clases en la mañana. Sí. ¿Y salió a marchar, profe, o no? Sí, es que A no, es salida. que, o sea, no ahora, sino que siempre habíamos estado desde un inicio en eso. Qué bueno. Sí, porque hay harto, por lo menos yo estaba de apoderado y quedé así mal. Mm. Sí, Mal aquí estuve. casi todos mis amigos fueron apoderados. De hecho, Oh, fue horrible. la profesora Daniela Ponce también fue apoderada. Oh, grande, grande. Así que Sí, sí, tuve que estar a las 7:30 ya y llegué como a las 9 sí, fue a la una casa. jornada bien intensa, pues fue todo el día. Sí, pero después, oh, no se imagina la manera de celebrar. Ujú, claro. Profe, y si le suspendió el laboratorio los del lunes, ¿no nos suspende los del jueves? Sí, pues todos tienen la otra semana, pues. Ah, Pero tampoco tenemos ayudantía en el en jueves. el lab. No, vamos a ver ejercicio. Vamos a ver ejercicio. Voy a ocuparlo para hacer más ejercicios de esto, pero. Y también porque, lo que voy a hacer, voy a aprovechar de entregar las notas. Entregar las notas y los que no tienen labs ahora se entregan después, pero así aprovecho de que un grupo igual vea al tiro su nota y pueda haber como alguna corrección. Y los demás lo hago por correo. Y ya la otra semana tenemos lab. En verdad estamos súper bien porque nos queda solamente ese laboratorio evaluado, po. Y nos faltaría un control más, ¿o no? Son 3 controles y aparte el recuperativo que ya viene al final. Sí, así. Hay una semana más de pausa académica que es el 23 de noviembre. Profe, salimos casi en Navidad, parece. No, pero es que mira, el 7 de diciembre es el control recuperativo y ya antes de eso, Salimos como la semana del 12 de diciembre. sí, la semana del 12. Sí, Valentina tiene razón por ahí. Ah, ya. Porque después son exámenes. Entonces, sí, yo igual, yo así como por tema de querer como apurar el proceso, cuando ustedes tengan examen y cosas así, yo las notas las tengo generalmente el mismo día, Ah, ya. Gracias. como para que no estén esperando y todos terminemos como el semestre. Así que calculen ahí cuando tienen, o sea, cuando lancen las fechas, cuando vean la fecha de vectorial, van a ver que ya ese día van a terminar vectorial en realidad. Sí, a ver. Sí, mayor o igual a 4,5. Tu promedio de controles tiene que ser mayor o igual a 4 y tienes que tener un mínimo de 65% de asistencia. Esas es todas las condiciones, ¿no? Tengo por aquí, a Profe, ver si es las que recuerdo. yo soy de delegado y hablamos con el profesor y dijo Ujú. que ese criterio no va, lo de la asistencia. Sí, igual me parecía extraño. Yo solo se lo digo porque está en el programa, pero yo no hago el programa en realidad. No, sí, sí. Tuvimos reunión la semana antes pasada y dijo que lo de la asistencia no corría. A mí me parecía extraño. Yo, de hecho, voy a hablarlo porque esto está en varios programas, entonces voy a decir como que den como un comunicado oficial para que, como, oye, si no está, que todos los profes sepan, pues, Sí, pues, eso es lo ideal. No, yo pensaba ¿no? que el profesor, el secretario académico le había avisado porque nosotros como que le preguntamos esa misma vez y le dije que No, si era posible que le avisara a los no profesores, no le nos ha avisaron. avisado. Pero, no, o sea, iba una lata enorme porque de hecho me cargaba pasar asistencia, entonces no. O sea,
tan solo lo hacen o tienen que poner como la cantidad de que asistieron nomás, por lo que yo sé, porque también soy ayudante de otro ramo. Y el profe me dice cuánto asistieron nomás y le digo que son 32 y al final como que lo ponen en una planilla. Sí, tenemos una planilla de asistencia de nosotros, de profes también, donde hay que colocar todos esos datos siempre. No sé cuál es el fin tampoco de eso, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que me lo dices porque prontamente voy a tener una reunión, entonces vamos a ver, le voy a aprovechar de decir eso. Ya, mejor que se haya enterado. Ya, profe, yo creo que me voy a retirar. Sí, Que estoy- ya estamos que estoy bien. terminando. Sí, creo solamente que anoten los ejercicios bien, que nos hagan y que los podamos después revisar. Y ya esta semana voy a empezar a revisar sus controles. De hecho, hay una pregunta que la tengo revisada. Ahora voy a bajar la tercera parte, así que ya la voy a tener casi lista. Y ahí estamos hablando. Ya, que esté bien, cuídese, profe. Sí, Chao, profe, está cuídese bien. que le vaya Que bien. estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, cuídense, nos vemos. Profe, ¿Sí? Dime, creo Valentina. que el PPT que mostró la clase del miércoles 14, Ujú. creo que no la subió. En serio, ya vamos a hacer eso al tiro. Ya, Voy a subir, aprovechar de subir este y el anterior si es que no lo subió ya. Así que van a estar los dos ahora. ya, profe, gracias. ¿Ya? No, gracias a ti por avisarme. Y la clase sí la subió, ¿no? A YouTube, la anterior. O sea, si no si Ah, no la he subido, también me podrían avisar si es que me falta subir alguna. sí, profe, a YouTube sí la subió. Buena, entonces me falta subir esta de ahora y los dos PPT. Ya, con eso estaríamos ahí al día. Tengo sus notas. Y no sé cómo, voy a hablar con el ayudante a ver cómo van con las notas de laboratorio, aunque yo le dejé que él viera eso y al final me pasara el promedio, así que él está revisando. Ya, entonces nos vemos en la siguiente clase, mañana temprano. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao.